tiempo usted de Ah, pegarle rápido. sí, 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 me acuerdo que me llegó, pero lo perdí al mensaje. Sí, 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 no lo he visto, no lo he visto. Ujú. Pero me comprometo a verlo. Em, ¿Qué tuvo alguna duda? Más o menos cómo lo fue armando, si puede contarme. Eh, sí, al principio sí, era cuestión de arrancar y estoy ahí, estoy llevando ahí más o menos. Sí, sí, sí. ¿Cuál era su tema? Yo había elegido, a ver, profe, ahí lo que estuve viendo en el segundo parte, donde usted pide, ¿La parte del problema o en la introducción? O más adelante, quizás los objetivos. ¿Los demás cómo le llevan? Ana, Pablo, ¿van surgiendo dudas o no? Yo tengo todas las dudas. ¿Ah? Eso es bueno porque quiere decir que avanza, que va. Entre Y más yo dudas, voy mejor. tratando de armar más o menos, profe. Bien, bien, bien. Tratando de armar, tratando de, o sea, más o menos lo que le había planteado. Sí, Y bueno, tratando de armar la estructura en sí del sí, trabajo. bien, bien, bien. Este, ya tengo, digamos, tengo la base que es la idea. No es poco. Después tengo, bueno, el conocimiento de por sí, que es de lo que estoy averiguando, quiénes son los departamentos o que adhieren o no adhieren a ciertas cuestiones normativas y después para ver qué es lo que se puede hacer en base a eso. La idea es tratar de que se unifique el sistema, o sea, ya sé cuál es mi cuestionamiento, o sea, cuál es mi objetivo, porque mi problema está planteado desde que no se puede implementar la normativa en ciertos departamentos, bueno, por principios constitucionales, la autonomía de cada municipio, entonces cada municipio tiene que adherir a un convenio, cómo se podría plasmar en el marco o cómo, digamos, cómo hicieron los otros departamentos para adherirse y bueno, y tratar de que se unifique, o sea, el problema es por qué no se unifica y por qué no se Bien, puede implementar todas las medidas, digamos, coercitivas ante las infracciones en los departamentos. Por ahí viene. Entonces, bien. y bueno, y profe, después ver cómo lo vamos a, cuál, si bien no se puede obligar a un municipio a adherirse, es ver cómo sería en esta circunstancia, cómo se podría consensuar esa unificación. Bien, En eso va a basar, y bueno, y los fundamentos, ¿cuáles son los fundamentos? Van en las cuestiones y en las medidas de seguridad. El fundamento, el primer fundamento y el primer derecho protegido será la vida. Así que a partir de bien. ahí voy. ¿Y lo tiene pensado hacer en varios departamentos, al análisis, en uno en particular, aplicarlo a los departamentos de la provincia? Ahí cómo lo trabaja. Y en realidad, bueno, nosotros de los 18 departamentos tenemos solamente 6 adheridos, o Bien, sea, 6 que tienen seguridad vial, digamos. sí, Siempre hablando del marco de la normativa provincial, ¿no es cierto? Y incluyendo capital. bien, Pero hay una descentralización en esa cuestión, que es, por ejemplo, entre los municipios, acá en la capital, ¿qué nos pasa? Que el municipio y la provincia están, digamos, distanciados, entonces no pueden consensuar cierto trabajo en conjunto. bien, Este, yo lo que se me ocurre hacer es plantear el problema y, bueno, y cuál sería la posible solución. bien, bien, bien. El Y por estoy qué bien existe ese orientada. problema. Claro, ¿por qué?
Si es un Porque problema político, si es por falta de recursos, si es por algunos recursos físicos o el por qué. Ese me parece que podría ser el área de investigación de su trabajo. el por qué ya lo tengo, más o Ah, menos bien, averiguado. bien, ¿Por bien, qué? bien. Porque, por ejemplo, si bien demanda, en la parte económica, demanda una cierta cantidad de recursos, Sí, tanto económicos como humanos, nosotros, la problemática general en el interior es la política. ujú, Desde el punto de vista que la mala información o desinformación o tal vez ignorancia en ciertas cuestiones lleva a hacer un análisis y pensar de que una población chica va a tomar esta implementación de medidas de seguridad vial, las va a tomar como algo negativo. bien. Entonces eso va a repercutir en una cuestión de la incidencia política que pueda tener cada candidato o cada autoridad del departamento. Bien, bien, Entonces, bien. desde ahí, bueno, ese es el problema en general en todos los departamentos, que el político en sí no quiere tener, o sea, no quiere tener una imagen negativa ante la sociedad. Bien, acá veo, sin saber a profundidad el tema, ni mucho menos el área de trabajo que usted está realizando, veo dos posibles formas de trabajo, o las dos en conjunto, pero una puede ser estudiar el problema, proponiendo y dando esas hipótesis que usted está dando, y cargarla con ese marco científico a todo este problema, estudiar el problema en sí y posteriormente dar algunas soluciones que van a ser hipótesis de un nuevo trabajo, ¿no? Y si no, estudiar las soluciones en su ámbito de aplicación. ¿Qué pasaría si proponemos esto? ¿Qué pasa si damos más recursos? ¿Qué pasa? O sea, estudiar en el ámbito científico, en este trabajo de investigación, la solución al problema que ya existe. Entonces están esas dos partes que usted las puede complementar tranquilamente, ¿no? O puede estudiar por separados dentro de este trabajo. Yo creo que ahí podría hablar, es más, se me ocurrió hablar con unas chicas que trabajan en el interior, que son trabajadoras sociales, y viendo desde un punto de vista, digamos, desde el punto de vista poblacional y de la opinión de la sociedad, yo creo que tal vez ahí, haciendo una pequeña, digamos, una pequeña entrevista, podría ver que no lo van en sí la población o la sociedad no lo va a ver de una manera negativa. El cuidar, el cuidar la vida, la salud, el explicarles tal vez la situación en un siniestro vial, en un accidente, lo que demanda un gasto de traslado, un gasto de una cirugía, y bueno, y todas las consecuencias que se pueden evitar ante esta implementación, ahí se puede revertir un poquito, pero no lo voy a hacer obviamente porque se va a ampliar mucho, no voy a ir a un pueblo a hacer una entrevista, pero sí, por ejemplo, con los gabinetes, en 2 o 3 departamentos podría consultar y preguntar a ver si ellos pueden o tienen alguna mirada distinta. Excelente, excelente para simplificar tareas. Ahí se puede encontrar con un problema dentro de ese problema, de este trabajo, en esa hipótesis de que puede llegar a ser un problema político a la hora de entrevistar a algún edil o algún ejecutivo, donde es subjetivo y se conoce el tema, donde no le va a decir que no es un problema de votos, como se ha planteado, no un problema de participación, a sabiendas de que puede llegar a ser así, ¿no? Es decir, no simplemente a cierto castigo, no simplemente a cierta normativa, porque no va a ser bien recibida por la población y eso me va a mermar votos. No lo van a aceptar nunca. Entonces ahí esa variable de estudio puede llegar a complicarse en este marco científico, ¿no? En cómo dar este marco científico a esa variable a sabiendas y conociendo al entrevistado, ¿no? Y la aceptación de las preguntas. Sí, igual yo iba a Profe, ir a la fundamentación en esa cuestión, o sea, podría preguntarle por qué ellos no adhieren o
¿Cuál es su fundamento para no adherir a ese convenio, por ejemplo? Bien. No iría preguntando si es una cuestión política directamente, porque bueno, es esa. La respuesta va a ser evasiva seguramente. Siempre, siempre. Pero bien planteado, bien sabido o bien claro lo que usted quiere realizar, así que eso, excelente. Profe, Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿cómo le va? Bien, profe, Bien, bien, bien. usted dirá. Bueno, yo le puedo cobrar a Ana porque tengo todas las respuestas ahí de que las dudas que ella tiene para que haga el trabajo, pero bueno, va a salir muy caro, así que ya seguir investigando. Ahora está No, en la hora 18 en cuota. cosa, en tarjeta. No, mire, sabe que varias cuestiones. Yo ando por muchos municipios tratando de lograr de que la intendencia, que el intendente haga el convenio. En principio el convenio lo hicimos desde la dirección, lo confeccionamos nosotros el texto. Bien, El convenio se hace directamente con el Ministerio de Gobierno, en principio. Yo anduve por muchos municipios y de frente me han dicho, no, mire, comisario, esto es una cuestión de negativa para el gobierno, al momento de las elecciones, pero bueno, no ha tenido el tiempo suficiente porque a veces que nos atendieron siempre nos dan muy poquito tiempo para explicarles los beneficios, los beneficios básicamente que tiene la seguridad vial. Hay muchos municipios que directamente no tienen ni ordenanza municipal, que no tienen ni asimilado la concepción, nada, en cuanto a lo que es la seguridad vial, y por ende, obviamente, no tienen ni ordenanza municipal. El tema de encauzar una serie de encuestas, si se quiere, para hacer ver los beneficios de la seguridad vial a las personas, no va a ser relevante al momento de sacar un beneficio para la implementación de ciertas cuestiones de seguridad vial por la falta de percepción de riesgo que tienen las personas en cuanto a la seguridad vial, porque piensan, uno le va a decir, mire, si usted tiene un accidente, un siniestro, va a gastar tanto, que esto, las consecuencias, pero ellos al no tener la percepción del riesgo de esas consecuencias, porque piensan que no le va a pasar nunca, no va a ser relevante la opinión en su generalidad de la gente para un sí o para un no, de que simplemente. Y lamentablemente acá, como dice Ana, se resume a una sola cuestión. La cuestión política es la que hoy por hoy está negando a la sociedad el hecho de tener una buena seguridad vial en la provincia, por muchas cuestiones, por las leyes existen, nada más que no se aplican, para corregir la que dijo ella, por eso 17 departamentos, de los cuales tenemos 5 adheridos, que es Ulape, Chamical, Chilecito, Capital y Aymogasta, únicamente, de los 18. Esos únicos departamentos son donde las unidades especiales tienen facultad para realizar el tema de casco. El 840 no, porque el 840 es una contravención y se trabaja a nivel provincial, no hace falta adhesión de ningún municipio para que lo trabajemos. Pero imagínense, de 18, 5, es abismal la falta que hace a la seguridad vial en la provincia, y lamentablemente, y resumiendo un poquito, ¿quién va a hacer ese cambio? Siempre lo digo, siempre lo dije y lo voy a asegurar en todo momento, las policías. Hay municipios que tienen armados grupitos de seguridad vial, de tránsito, pero lamentablemente los inspectores que tienen no están educados, o no tienen la educación para el trabajo que van a hacer, o muchas veces son chicos que tienen planes de 5.000 pesos y se van a un plan y venís vos, inspector de tránsito. Y hay veces que no tienen ni la primaria, ni, obviamente mucho menos la secundaria, así que es una situación grave, grande para trabajarla, y como le decía a ella y varios conversé, le digo, la problemática que tiene La Rioja para hacer este tipo de trabajo, tenemos un pro y un contra, derivado de una sola cuestión, de que en La Rioja no hay trabajo hecho en cuanto a la seguridad vial,
investigaciones realizadas en base a nuestra geografía, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, no hay trabajo realizado. O sea, que es fácil buscar cualquier temática para hacerlo. Pero la contra es que es esa misma cosa, de que no hay trabajo realizado, entonces es más difícil hacerlo al trabajo de investigación. Pero si es por cuestiones de seguridad vial, hay muchísimas temáticas para hacer y lamentablemente de una temática se pueden derivar muchísimas cuestiones. Es como dice ella, yo me voy a limitar a eso, porque si me voy por este camino, voy a hacer una tesis de 5.000 hojas. Y lamentablemente nos tenemos que resumir a algo muy chico, algo muy corto, porque si no, le digo, va a derivar de muchas cuestiones que va a ir por las ramas, que no son menos importantes, obviamente, ¿no? Pero va a surgir muchas cuestiones para cambiar. Eso nada más, profe, la aporte. Bien, bien, no, sí, coincido y agradezco la sinceridad de esas charlas con funcionarios y demás, confirmando lo que quizás ya sabemos, ¿no? Pero sí, tiene que ser algo concreto y que sea susceptible de estudio en este ámbito científico de la presentación del trabajo, ¿no? Siempre le recalqué eso, que es cómo no, es el requisito para aprobar la materia. Después, obviamente, se puede ir ampliando el trabajo en cada una de sus áreas o en cada uno de sus lugares de trabajo y implementarlos en el mejor de los casos, ¿no? Y si no, seguir estudiándolo. Pero sí, siempre va a haber alguna mejora que se pueda llegar a hacer, pero traten de que sea limitado esto y que todas las variables que ustedes estudien sean susceptibles de estudio, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si yo planteo algo, ese planteo que hago como hipótesis, ¿no? O como objetivo, que lo pueda llegar a estudiar, ya sea con encuestas, con entrevistas, y el resultado que sea avalado por ese método científico, cosa que después, bueno, la puede implementar o no. Y temas hay miles y de ese que eligió Ana se pueden hacer, pero se pueden sacar muchísimas variables, hacer muchísimas cosas con un municipio en específico o con varios municipios. Y que quede ese aval científico, si se quiere ese trabajo, esa carpeta, a la hora de ir a presentar y decir, mira, no sé, Chamical. En Chamical tiene esta problemática, tanto, los ciudadanos nos dicen esto, los especialistas nos dicen esto, la mejor solución en base a este estudio puede llegar a ser esta, necesito esto, ¿se da o no se da? Y sí, va a ser una decisión política nuevamente, pero ya estaría todo realizado y con todo su envuelto científico, como para que no queden dudas y nuevamente recaemos en esa decisión superior, ¿no? Que ya no dependería de nosotros o de ustedes, o al menos que cumplan esa función o ese rol, ¿no? Pero que eso que no decaiga porque al trabajo hay que presentarlo, al estudio hay que hacerlo, y mejor si en este año y no el año que viene, es decir, que no queden libres porque es un mal gasto de tiempo, de dinero, de todo para ustedes, así que no decaiga y vamos que acá estamos para apoyar. Profe, otra cosita. Uh-huh. Otra cosita. Hablando de Chemical, por ejemplo, para que usted vea por ahí estamos hablando de la cabeza superior. En Chemical se firmó el convenio y cuando empezaron la unidad quitar moto, no duró, se sigue trabajando, porque gracias a Dios ya que el gobierno no le quisieron deshacer el convenio, digamos así, hablando vulgarmente. Sí. La intendente no quería que sigan trabajando porque han empezado a quitar muchas motos y la gente le iba a pedir a ellos para que paguen multas, por ejemplo, situación en particular. Claro. Y creo que todos los trabajos que vamos a hacer, que vamos escuchando de los trabajos distintos para los chicos, después se puede juntar en un solo trabajo. Es decir, el mío termina acá y tal cosa sigue de Ana, porque en base a esto se relaciona con este otro, o sea, en base a lo que yo puedo llegar a hacer en cuanto a estadística, ella puede fundamentar, es decir, por qué yo quiero
de que todos los municipios de todos los departamentos de la provincia adhieran a esto por esas estadísticas y el trabajo que voy a hacer a otro compañero en cuanto a educación, y también, aparte, implementa la educación en base a ese trabajo y esta solución de cuanto a la cuestión legal, de la parte coercitiva, sumado a lo educativo. O sea, después todos los trabajos podemos hacer uno solo, porque hace un trabajo grande en cuanto a la investigación que haga cada uno de nosotros. Sí, 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 y fundamental eso, que también da entrada a algo que decía usted, que en la provincia o en algunos municipios no existen los datos concretos. Estos trabajos le van a servir también como antecedentes de posteriores trabajos. Entonces, si quieren investigar en Chamical, no sé, algún dato específico que haya estudiado Ana, ya tienen el trabajo de Ana que tiene ese marco científico, ¿no? Entonces, no lo van a tener que ustedes volver a hacer, sino guiarse como antecedente a este trabajo. Así que también tienen muchísimo valor, no solo para ustedes, sino también para la universidad, estos trabajos, porque están creando directa e indirectamente datos inexistentes en la provincia y sobre todo en esta carrera que es nueva en la provincia pionera. Así que en eso va a ser fundamental el trabajo de cada uno de ustedes al sembrar los antecedentes, ¿no? Así que no tengan dudas que va a salir muy bien esto. Me quieren cobrar por pasar mi información, yo les voy a cobrar por el trabajo. Se puede, Obviamente. se patentan los trabajos y son muy bien remunerados. Más ahora 18, 24 y 36 cuotas. No, yo contado efectivo no. Ah, bien. Ellos me quieren cobrar ahora por pasarme los datos. Se hacen un intercambio. Bien, no, excelente, excelente. Ahora, vamos a ver un poco de hipótesis y quiero llegar a dar una introducción al marco metodológico, porque allá hay chicos, y hay alumnos, alumnas, ustedes que están realizando algunas encuestas, algunas entrevistas, y que sería bueno darles alguna introducción, algunos tips que se les puede llegar a pasar en el momento que hagan esas entrevistas, esas encuestas, alguna duda, obviamente después vamos a profundizar más, pero como para que ustedes lo vayan teniendo, ¿no? Antes tenemos lo que son las hipótesis y el marco teórico. Lo que es marco teórico e hipótesis, que es la continuación de este trabajo investigativo, recuerden que tenemos el título o tema, tenemos la introducción, tenemos los antecedentes, el problema, objetivos generales, objetivos específicos, y ahora venimos con hipótesis. Las hipótesis pueden estar en este orden, como lo venía nombrando, después de objetivos, o pueden estar después del marco teórico. Eso ya depende de cada uno de ustedes, cómo les parece que quede mejor, cómo lo quieren realizar, cómo les quede más cómodo. En ese no hay una especificidad en el orden, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno. Y también lo pueden hacer, como dijimos en un principio, no con este orden cronológico, con este orden de temas, de títulos y demás, sino como un texto narrativo, ¿no? Donde empiezan ustedes con capítulo 1 y en el capítulo 1 ya dan el problema, el problema, una introducción, el problema, los objetivos, pasan a un capítulo 2 donde dan un marco teórico, el capítulo 3, así en ese sentido narrativo, ¿no? Lo pueden hacer con este orden que venimos siguiendo, lo pueden hacer de manera narrativa como un libro, ¿no? Como a ustedes les quede más cómodo. Probablemente les resulte más cómodo y atractivo, si se quiere en parte, realizarlos por los pasos para que no se salten ninguno y en esa narración que ustedes irían haciendo no se les complique en lo que es la coherencia, la cohesión y todo lo que conlleva, ¿no? Ese texto narrativo y encima científico, ¿no? Así que cualquiera de las dos es correcta, es buena, pero ahí tienen ustedes la decisión de cuál realizar. Mi recomendación es que la haga con los pasos. Si alguien se anima a hacerlo en modo narrativo, mejor, porque es más atractiva, más cómoda, si se quiere, a la hora de el lector recibir esa información, ¿no? Pero no quiere decir que de la otra manera sea cómodo y amigable, porque
al estar separado por esos ítems, el lector va a ir directo a lo que está buscando y no va a tener que estar leyendo grandes textos para encontrar específicamente lo que está buscando, ¿no? Esa es una de las diferencias. Así que en ese sentido, nuevamente tengan la total libertad de elección. Al igual que las hipótesis y el marco teórico, en el orden que lo quieran poner, es válido. Vamos a hablar un poco de las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son todo lo que ustedes pueden observar en esta filmina, en este círculo, son guías que les van a servir a ustedes, al igual que todo lo que vienen planteando, los objetivos específicos, general, problemas, son una guía para ustedes saber cómo van a realizar la ejecución del trabajo, ¿no? Son formuladas como proposiciones, es decir, son confirmaciones que ustedes tienen que asegurar de alguna manera para después comprobarla o no dentro del trabajo de investigación. Por ejemplo, en el municipio de Chamical no existe una carta orgánica municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos específicos va a ser corroborar esta hipótesis. Entonces, el objetivo específico va a estar relacionado directamente con esta hipótesis. Entonces, volvemos a este ejemplo. En Chamical no existe una carta orgánica municipal, ¿no? Eso va a ser mi hipótesis. Me vuelvo al objetivo específico y uno de los objetivos específicos va a tener que ser entrevistar, analizar, estudiar la existencia de una carta orgánica en el municipio de Chamical, por ejemplo, ¿no? Entonces van de la mano, al igual que todo el trabajo, ¿no? Pero están más ejecutados, más directamente con el objetivo o los objetivos específicos. Da unas respuestas previsionales a las interrogantes de investigaciones. Las interrogantes de investigación se las suele asociar con el problema, ¿no? Entonces, da esa confirmación, esa respuesta previsional, lo que yo preveo que va a ser la solución, la respuesta al problema. Entonces, esa es la afirmación. Y da unas explicaciones tentativas, ¿no?, a estos fenómenos de investigación. Esas explicaciones son mínimas, recortadas y no necesariamente existentes. ¿Qué quiero decir? Volvemos al ejemplo de Chamical, de la Carta Orgánica de Chamical. En el municipio de la ciudad de Chamical no existe una carta orgánica municipal, ¿no? Por más que sea redundante, que se entienda el ejemplo. A eso yo lo tengo que explicar si quiero, si deseo y si creo que va a ser necesario que le sumen a este trabajo investigativo, ¿no? Entonces la hipótesis puede ser simplemente eso. En Chamical no existe una carta orgánica municipal, punto. Hipótesis número 1. Ahí si quiero la puedo ampliar desde cierto año, desde la Constitución del 94, no se adhirió, no se creó la ordenanza municipal que formula a la carta orgánica dentro del municipio de Chamical. Por ejemplo, una explicación así corta, si creo y veo que no va a ser redundante, que le va a sumar al trabajo en sí, sino la hipótesis como tal. ¿De dónde surgen estas hipótesis? Primero de algo que ya tienen o podrían tener, que la idea de este trabajo, ¿no? El planteamiento del problema, de los objetivos, de las preguntas de investigación, que recuerden estar relacionado con el problema, y de la justificación. Entonces ustedes mientras elegían el tema, que nace de un problema y que lo justifican con una vivencia personal o con algo que ustedes creen o lo relacionan con su saber, van creando en su cabeza algunas afirmaciones. Esas afirmaciones relacionadas con esto son las hipótesis, ¿no? Entonces ahí ustedes elaboran un marco teórico y plantean estas hipótesis, o viceversa, según la comodidad y cómo les quede mejor o les resulte mejor a ustedes, ¿no? De ahí es que nacen las hipótesis. De hecho, ustedes seguramente tienen en la cabeza o en su trabajo algo que los llevó a realizar, a elegir ese tema basado o en el problema o en la hipótesis, que puede ser cualquiera de las dos, cambiándose de lugar. Un problema puede llegar a ser una hipótesis también, o una hipótesis puede llegar a ser un problema. Entonces, tienen
ustedes a sabiendas ya la hipótesis en su cabeza es hora de poner y confirmarla y estudiar si eso, si eso que ustedes creen saber se confirma o no. ¿Y cómo va a hacer esto? Con los datos que vayan realizando, el marco metodológico, la entrevista, las encuestas y demás herramientas de relevamiento que pueden llegar a utilizar. Debe estar relacionada con las técnicas disponibles, estas técnicas que acabo de mencionar, con las entrevistas, con las encuestas, con el ámbito investigativo que ustedes van a realizar, ya sea mediante bibliografía, mediante análisis cual y cuantitativo en lo que hacen las encuestas y demás, basada en una situación real. Eso carece quizás de explicación, pero es necesario recordarles de que sean susceptibles de estudio, que la relación entre las variables propuestas sean lógicas. Por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de la clase pasada, de hace unas clases del auto volador, ¿no? Si mi hipótesis es un auto volador, que en la provincia de La Rioja se pueden implementar los autos voladores, y ahí va a estar complicado porque no va a ser una variable susceptible de estudio, porque tendría que implementar mucha física, mucho estudio, bibliografía, y a saber primero crear un auto volador y demás, ¿no? No sé si me entiendo, pero tienen que ser basados en una situación real. No fabulemos las hipótesis, si se quiere, ¿no? Y como tanto la hipótesis como el problema, como todo el texto en sí, tiene que ser específicamente las hipótesis y los objetivos, es muy claro, tiene que ser comprensible, precisa, concreta, observable y clara. Observable, ¿qué quiere decir? Que yo la pueda estudiar, esa variable. Si yo digo que, a ver, que tengo acá el mouse, que este mouse es de color negro, y mi hipótesis es que este mouse es de color negro, y agarro la caja del mouse y veo que dice mouse color negro, no es susceptible de estudio porque ya está estudiado, porque ya está realizado ese trabajo donde me da el resultado, ¿no? Entonces tiene que ser susceptible de estudio dentro de las variables de mi trabajo. Y con lo que refiere a precisa, tiene que ser como el objetivo. Si yo pregunto, o me nace la pregunta de qué se va a trabajar cuando leo un objetivo o una hipótesis, es porque esa hipótesis o ese objetivo está mal planteado, ¿no? Si mi objetivo es, en la ciudad, en el municipio de Chamical no existe una carta orgánica, no me queda pregunta para hacer esa hipótesis porque ya me están confirmando algo que van a estudiar, ¿no? Pero si si mi hipótesis es, no existe una carta orgánica, primera pregunta que me nace, ¿a dónde no existe una carta orgánica? ¿No? Entonces, al igual que el objetivo, tiene que ser precisa, y ustedes hagan ese ejercicio con algún familiar, amigo, con alguien que quizás desconozca de su ámbito de estudio, denle la hipótesis, denle el tema, que lo lean, y si les queda claro lo que ustedes van a estudiar, lo que ustedes van a trabajar. Esa es una técnica que pueden implementar, que a veces nos puede parecer redundante a nosotros, nos puede quedar claro a nosotros, pero cuando otra persona lo lee no está tan claro, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco mejor. ¿Qué tipo de hipótesis pueden establecer? Esto es a modo ilustrativo, si se quiere, a modo de ejemplo, para dar valga la redundancia, algunos ejemplos de hipótesis que ustedes pueden llegar a realizar. No es necesario que las clasifiquen en este trabajo investigativo a qué hipótesis ustedes eligen, qué tipo de hipótesis es, si se trata de una hipótesis nula, una hipótesis de investigación, si es una alternativa, si es estadística, si es una comparación entre grupos. No necesitamos y no necesito en este trabajo que esa hipótesis se clasifique en algunos de estos tipos, sino que a esto lo tomemos de un modo de ejemplo para que ustedes vean qué tipo de hipótesis pueden llegar a utilizar y si estos ejemplos les pueden llegar a servir. ¿Qué quiero decir? Que si su hipótesis es comparar un grupo A con un grupo B, por ejemplo, los vacunados con vacuna Sputnik tienen mayor tolerancia al virus que los vacunados con, no sé, con otra vacuna.
A esa yo no tengo que buscar qué tipo de hipótesis es, que una hipótesis alternativa comparada entre dos grupos, sino que lo que sirve para este trabajo es que la hipótesis exista, no que me la clasifique. Reitero, esto es a modo de ejemplo. Vamos a ver cada una de ellas para que ustedes, porque esto les va a servir. Hipótesis descriptiva de un valor pronosticado, ¿no? Es predecir un dato o un valor. Al decir predecir, nosotros estamos confirmando algo que tenemos que estudiar para saber si ese dato es real o no. Entonces, es la hipótesis en sí, la predicción. Acá vamos a medir las variables siempre y cuando sean observables y vamos a ver un ejemplo. Durante este año los presupuestos de publicidad se incrementaron entre un 20 y un 70%. Eso lo digo sin un estudio realizado. Esa hipótesis de un valor pronosticado es lo que me lleva a mí a investigar si esos datos son reales. Ahí, en esa hipótesis, yo estoy confirmando dos cosas. Primero, de que los presupuestos en publicidad incrementaron, y segundo, que ese incremento es de un 20 a un 70%. Entonces, ahí tengo dos variables de estudio dentro de una misma hipótesis. Una hipótesis correlacionada, ¿no? Es una relación entre las variables. ¿Y cómo se da esta relación entre una variable X y una variable Y? ¿Se acuerdan que las variables es el estudio de su grupo de investigación, ¿no? Por ejemplo, si su grupo de investigación es la ley 24449, la variable va a ser qué va a estudiar de esa ley, ¿no? Que si va a estudiar la aplicación, la implementación, la promulgación, la existencia, inexistencia, etcétera, ¿no? Ejemplo, quienes logran más altas puntuaciones en el examen de estadística tienden a alcanzar las puntuaciones más elevadas en el examen de economía, ¿no? Entonces acá hacemos una relación entre las dos variables. Una, primero, las que tienen mayores notas o los que tienen mayores notas en estadística van a tener mayor nota en el examen de economía general, ¿no? Es decir, que una variable se relaciona con la otra y el resultado de una va a modificar independientemente a la otra. Hipótesis de la diferencia entre grupos. Bueno, esta la tomé como ejemplo recién. Se formulan en investigaciones dirigidas a comparar grupos, ¿no? Un grupo A y un grupo B. Cuando el investigador no posee las bases y cuando el investigador sí posee las bases. Acá tenemos dos grupos. A, formula una hipótesis simple de diferencia de grupo y la B establece una hipótesis direccional de diferencias de grupo. Ejemplo, el tiempo que tardan las personas contagiadas por transfusión sanguínea en desarrollar el SIDA es menor que la que adquieren el virus por una transmisión sexual, ¿no? También tenemos variables de estudio, pero con dos grupos distintos que me van a dar resultados distintos que al momento de comparar esos resultados a mí me van a dar una hipótesis general o el resultado de esta hipótesis general transformado en conclusión, ¿no? Un poquito más claro. Estudio el grupo A, que son los contagiados con SIDA mediante una transfusión sanguínea, al grupo B, los que son contagiados mediante una transmisión sexual, y veo ahí cuáles son los tiempos en desarrollarse el virus para que me dé una conclusión de qué grupo es, o qué variable dentro de este grupo se desarrolla más rápido. Las causales, ¿no? Se utiliza otra vez una variable X, una variable Y, a modo de que ustedes puedan comprender y diferenciar las variables, esta X, esta variable Y. No es que, como en física o en matemática, vamos a decir X igual a la variable variación de tiempo, por ejemplo, ¿no? Y la Y igual a distancia, ¿no? Sino que en este ejemplo, hace la causa y el efecto. Ejemplo, la falta de preparación de asesores contables genera una menor cultura fiscal. ¿Cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Las que ustedes crean necesarias y alcanzables dentro de sus objetivos en el tiempo. Recuerden que estamos limitados en este tiempo. Normalmente tres hipótesis que estén bien formuladas y bien estudiadas son correctas, ¿no? No quiere decir que una sola hipótesis
esté mal. Al contrario, una sola hipótesis susceptible de varias variables de estudio en esta comparación, por ejemplo, en esta comparación de grupo, es excelente si es que existe una sola hipótesis. Si estudiamos 2, 3, 4, 5 hipótesis y la podemos concretar en el tiempo con nuestros objetivos específicos, general, problemas, es correcto. Las que ustedes crean necesarias. Acá no les vamos a poner límite de una, de dos, de tres, solo que estén bien formuladas, que sean claras y que sean susceptibles de estudio estas hipótesis, que su conclusión sea una sumatoria de los objetivos específicos para concluir en su objetivo general y que este objetivo general confirme o no su hipótesis, ¿no? A eso hay que llegar, a que la conclusión que se va a dar con la sumatoria de los objetivos específicos para cumplir su objetivo general, que es todo el trabajo, confirmen o no la hipótesis que ustedes plantearon. Si ustedes plantean 3 hipótesis, que confirmen o no estas 3 hipótesis, ¿no? ¿Qué es la prueba de hipótesis? Determina si son apoyadas o refutadas. Se someten a prueba en la realidad, es decir, con los datos que ustedes van a tomar. Acá tienen que detectar los datos con uno o varios instrumentos de medición, llámese encuesta, entrevista, estructurada, semiestructurada, un relevamiento de datos bibliográficos, una investigación a distintos centros, cualquier instrumento de medición. Analiza e interpreta los mismos datos del trabajo. Según Kerlinger, con su trabajo de 1979, constituyen instrumentos muy poderosos que tienen que ser sometidos a prueba dentro de su trabajo y tiene que dar un avance del conocimiento y determinar si es correcta o incorrecta. ¿Qué hace referencia a si es correcta o incorrecta? Hablamos de la hipótesis, no hablamos de su trabajo. Si una hipótesis a ustedes les da como resultado algo que no esperan, va a ser fabuloso, va a ser espectacular porque el trabajo que ustedes llegaron a realizar no lo hicieron inclinados objetivamente para que les dé esa hipótesis, sino que les dio otra cosa que ustedes no esperaban, por lo tanto es mejor, si se quiere, ¿no? Porque se desentiende de esta objetividad de yo inclinar las cosas y llevándolas siempre a donde quiero con los resultados. Podemos tomar de ejemplo acá al anterior, no me acuerdo cuál era la hipótesis planteada, pero donde daba los porcentajes. Este año, ahí recuerdo más o menos, este año aumentaron la publicidad en un 20, un 50, a un 70%. Si mi hipótesis me da de que existe un aumento, pero ese aumento fue de solamente el 5%, ahí yo estoy desmintiendo mi hipótesis, ¿no? Pero todo ese resultado, esa conclusión que me lleva al 5%, fue a través de algunos instrumentos de medición, del estudio, de la profundidad en sí del trabajo, que me lleva a determinar que fue 5% y no 20 a 70% como yo pensaba. Entonces ahí es correcto el trabajo, aunque la hipótesis sea negada. No importa cómo les vea a ustedes la hipótesis, si sí o si no, si está confirmada, si no está confirmada, sino que los resuelvan a esa hipótesis. Y de ahí nadie, reitero esto creo de nuevo, nadie le va a poder cuestionar, de decir, ¿y por qué te dio 5%? Porque para mí es 11%. No, mira, acá en mis instrumentos de medición, mis encuestas, mis entrevistas, mi trabajo investigativo, la sumatoria del porcentaje el año pasado con este año da un aumento solamente del 5% y no del 11%. Pero yo creo que es 11%. Acá dice 5 y está avalado por el método científico. No va a estar mal a lo que voy. El resultado de ustedes no va a estar mal porque va a estar corroborado científicamente por ustedes, por ese trabajo, ¿no? Entonces no le tengan miedo a la conclusión, al resultado, y sean lo más objetivos posible. La función de una hipótesis es la guía en el proceso de investigación, ¿no? Ustedes van a trabajar siempre con esa preposición, con esa confirmación atemporal en el trabajo. Ustedes confirman de que no existe, perdón, una carta
orgánica en el municipio de Chamical, entonces la guía va a ser buscar esa carta orgánica en Chamical. Si existe, bien, ya tengo un resultado nulo a mi hipótesis, pero tengo todo el trabajo investigativo que dice que sí existe. Señalan las relaciones entre las variables, ¿no? Indican si las observaciones son pertinentes y cuáles no lo son. Vamos a este ejemplo de la carta orgánica. Yo puedo estudiar, acá y que queda a modo de ejemplo, yo puedo estudiar si existe o no existe una carta orgánica en el municipio de Chamecal, sí, lo puedo estudiar, pero va a ser una variable simple de resolver con un sí o con no. Entonces tengo que relacionarla con otra variable y por qué yo quiero estudiar si existe o no esta carta orgánica, porque quiero implementar alguna coparticipación, porque quiero estudiar el presupuesto, porque quiero estudiar la constitución de esa carta orgánica, por algo, quiero saber si existe o no, ¿no? Ahí se indica si es observable y pertinente, ¿no? Cada una de estas variables. Quizás yo quiera estudiar algo que no pueda ser observable, ¿no? Como por ejemplo, cantidad de siniestros que se van a producir en el año 2022. No es observable, ¿no? Entonces yo digo, bueno, en el año 2022 se van a producir un 10% más de siniestros que en el año actual. Voy a tener que esperar un año para poder hacer pertinente esta observación. Bien, llegamos a la construcción del marco teórico. Dudas con hipótesis, de momento. ¿Nada? Y por el momento, profe, no, estaba escuchando ahí, profe, lo que estoy haciendo, lo que estoy realizando o lo que quiero hacer, me surge en hipótesis muchas dudas que, por ejemplo, que tengo la avenida Rivadavia y Facundo y ya tengo ganas de sacarla, no dejarla. ¿Me entienden? En esa hipótesis, digamos, ¿por qué motivo la sacaría? Por el tema está bien que puede girar a la izquierda a una estación de servicio, por ejemplo, pero le estoy haciendo el favor a la estación de servicio nomás. También es hipótesis, esa duda que tengo, y a veces lo pienso, bueno, sacarla o dejarla, eh, pero bueno, y también pienso que justamente en esa avenida Facundo Quiroga es la única parte que tiene una rotonda que puede girar a mano izquierda. Bien, 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 sí, sí, sus dudas las tiene que plantear en este caso como hipótesis y viendo el tema de las hipótesis, las tiene que plantear como tal, como afirmaciones y luego estudiar eso, si ese estudio confirma o no lo que usted dice en este ejemplo, ¿no? De costo-beneficio, el único beneficiario sería la estación de servicio, lo tiene que estudiar siempre y cuando sea una hipótesis, ¿no? Entonces, su hipótesis podría ser, eliminando la rotonda de cierto lugar, de cierto municipio de la provincia de La Rioja, disminuirían los siniestros viales y los costos-beneficios para la estación de servicio, por ejemplo, ¿no? Ese puede llegar a ser uno de las hipótesis. Entonces usted tiene que estudiar, en este caso, las variables, que es la rotonda, la existencia o la inexistencia de la rotonda, si esto mejoraría o no mejoraría, basarse en los antecedentes, en las entrevistas, en las encuestas, en todos los datos que usted desea recolectar para confirmar si eso es cierto o no. Y es un caso hipotético ese resultado porque no es algo que se va a concretar, ¿no? Entonces se tiene que basar de un método investigativo, es decir, esto sería mejor por tal cosa que he investigado, ¿no? No es algo que lo va a concretar y lo va a poder medir en el tiempo. Lo que sí, limítese en el trabajo, porque las hipótesis que usted puede llegar a manejar son amplias en el ámbito de la investigación, ¿no? Porque la rotonda, ya de por sí, la existencia o la inexistencia de la rotonda, ya por sí
es amplio en su estudio. ¿Por qué? Porque primero tiene que comparar la existencia o los siniestros con la existencia y después comparar con la inexistencia basado en otros antecedentes en otros lugares. Si usted le agrega semáforo, tiene que ampliar aún mucho más su trabajo investigativo, ¿no? Realizar otras encuestas, son otros los entrevistados, los encuestados, la recolección de datos, ¿no? Así que si, en eso le recomiendo que se limite a la elección del trabajo que desea realizar en esa esquina. Es decir, la eliminación de la rotonda o el estudio del impacto de la eliminación de la rotonda o la implementación de un semáforo o de alguna otra señal de tránsito susceptible de estudio. No les recomiendo las dos porque es muchísimo el trabajo que tiene que hacer y por separado y con supuestos separados, ¿no? ¿Qué pasa si, en ese supuesto, qué pasa si existe un semáforo y qué pasa si se elimina la rotonda, ¿no? Sí lo puede dar ya en un anexo como posible solución a uno de esos resultados. Por ejemplo, usted elige la comparación de los siniestros con la rotonda y sin la rotonda. Su hipótesis es que sin la rotonda no existirían mucho menos siniestros, ¿no? Si bien es controversial la medición, si se quiere, porque está hablando de un supuesto, se puede investigar con los antecedentes, con lo que pasa en otros lugares, con la problemática de la rotonda en sí, se puede realizar. Y usted como solución da a que no solo se elimine la rotonda, sino que se implemente un semáforo de 4 tiempos, por ejemplo. Entonces ahí usted no está estudiando la implementación del semáforo, sino lo está dando como una posible solución que va a conllevar otro trabajo investigativo. No sé si me hago entender. Sí, profe, sí, profe. Yo no sé si lo puedo leer, lo que yo le mandé. No, no. Bueno, cualquier cosa, si lo lea, yo le mandé el archivito ahí, a ver si voy bien encaminado. Sí. Bien. Sí, esta semana estuve bastante complicado con los tiempos, así que no he leído nada de lo que me han mandado. Pero me comprometo a hacerlo el fin de semana. Y de ahí vamos a ir haciendo algunas correcciones, que esas correcciones que les voy a hacer a lo que ustedes me van enviando, no son correcciones en sí, sino que van a ser una guía a lo que podrían realizar. ¿Por qué? Porque las correcciones que se pueden ir haciendo sobre la marcha son modificaciones a su trabajo, ¿no? Entonces, en esta primera etapa vamos a dar una guía de qué me parece a mí que podrían llegar a ustedes a agregar, a quitar, a sacar y todo lo demás. Después va a quedar en su decisión si hacer, si recibir esta guía y implementarla o no. La corrección va a ser la del 21 de octubre, donde ustedes ya van a presentar su anteproyecto y ahí yo les voy a devolver el anteproyecto diciendo esta palabra está mal, esta palabra está bien, le falta cohesión, le falta coherencia, revisen las normas APA y demás, ¿no? Pero esa ya va a ser la del 21 de octubre y después la última corrección, lista para que ustedes impriman la tesis, va a ser ya a final del cuatrimestre, creo que 20 y pico de noviembre o por ahí la fecha. Así que van a hacer a lo que voy. Lo que ustedes me envíen, yo les voy a dar una guía de lo que pueden, de lo que no, de lo que a mí me parece, ¿no? Pero no va a ser una corrección en sí. Como lo venimos trabajando más o menos en clases, puede ir por este lado, puede ir por este lado, limítense un poco más porque me parece que no van a llegar con el tiempo, los instrumentos de recolección de datos, fíjense en esto, tengan cuenta en esto, así pequeñas guías si se quieren, pero después va a ser su decisión si tomarla o no. Recuerden que este trabajo es 100% creación de ustedes dentro de un ámbito científico, dentro de una investigación científica, con todo el marco de la carrera que les da ese potencial, esa impronta de investigativo. Así que es todo propio, todo de ustedes, con sus derechos de autor, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Bien, profe, bien. Bien. Adelantamos un poquito, y esto es lo del marco, el marco teórico. Vamos a hablar un poco, vamos a hablar e introducirnos más en este tema, la clase que viene, pero
es necesario que ustedes lo vayan sabiendo porque hay chicos, como les decía, que van adelantando ya y es bueno que tengan un poco de información y que se ayuden con bibliografía y demás, pero es un tentempié, si se quiere, de lo que va a venir clases posteriores. Construcción del marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es aquel informe, aquella bibliografía, aquellos conceptos que ustedes tienen que agregar a su trabajo para que el lector entienda de qué están hablando, ¿no? Tiene que tener una ubicación, primero hacer la revisión bibliográfica. ¿Qué es la revisión bibliográfica? Buscar todos los autores, buscar los temas, buscar las tesis, todo lo que ustedes crean que pueden agregar que les sirva a su trabajo, no solo en antecedentes. Recuerden que los antecedentes son aquellos que están directamente relacionados con su trabajo. Por ejemplo, en el ejemplo de Gerardo, la eliminación de la rotonda de Chilecito que existió en el año 94, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de mis antecedentes. En este caso, ustedes tienen que buscar todo lo relacionado con el tema completo, con todo lo que abarca su tema. Volvemos al ejemplo de la rotonda. Yo no sé si el lector, y de hecho lo tengo que negar, tengo que confirmar esa negación que presumo de que el lector no sabe de lo que le estoy hablando, entonces lo tengo que introducir a la materia con pequeños conceptos, ¿no? El marco teórico es eso, es una recopilación de datos, una recopilación de bibliografía, de conceptos, de autores, que van a introducir al lector para que cuando llegue al marco metodológico, cuando llegue al análisis, a la reconstrucción de datos y todo mi trabajo en sí, ya sepa de qué estoy hablando, ¿no? Vamos a ejemplos más concretos. Mi tesis habla de la Carta Orgánica de Chamical, la existencia o no de la Carta Orgánica de Chamical. Entonces, mi marco teórico va a tener que empezar con ¿qué es Chamical? ¿No? Es un municipio de la provincia de La Rioja que se encuentra en cierto punto cardinal de la provincia, que está a cierto punto cardinal de la nación, tiene tantos habitantes. Doy una introducción de este lugar donde voy a trabajar. Pasado eso, voy a mi grupo de estudios, si se quiere, para poder analizar la existencia y la inexistencia de una carta orgánica, es necesario conocer los conceptos. ¿Qué es una carta orgánica? ¿Dónde se encuentra una carta orgánica? ¿Dónde se plantea dentro de una constitución provincial? Entonces, ¿qué es una constitución provincial? Se plantea dentro de una constitución nacional. ¿Qué es una constitución nacional? ¿Qué es una constitución? Doy esos conceptos sacados de autores porque no es algo que voy a investigar o que voy a inventar yo, el concepto de constitución, el concepto de carta orgánica, sino que es algo ya existente y yo lo único que voy a decidir es qué autor utilizar para traerlo a mi trabajo. Volvamos un poco a la seguridad vial. En todos los trabajos de cada uno de ustedes, o en casi todos, para no generalizar, seguramente en su marco teórico va a estar el concepto de seguridad vial, va a estar el concepto de triángulo accidentológico, va a estar el concepto o va a estar la ley 24449. Ustedes no la van a inventar, sus conceptos ya existen, ustedes solamente van a elegir el autor y lo van a traer a colación. Lo que sí tienen que tener en cuenta es el orden y la importancia en el cual ustedes van a colocar este marco teórico. Tienen que priorizar los temas dependiendo de cómo lo vayan desarrollando en su objetivo o en su problema o como ustedes crean parecer de que es la importancia de estos temas dentro de su trabajo. Por ejemplo, si hablan de se me viene implementación de señales de tránsito en la calle, en la avenida Rivadavia. Ustedes tienen que empezar con qué es seguridad vial. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser estudiar eso para resguardar el principio fundamental de la vida, ¿no? O el objetivo general de la seguridad vial. Entonces, concepto de seguridad vial, los objetivos de la seguridad vial, los beneficios de la seguridad vial. Posterior a eso, ¿qué es una avenida? ¿Por qué se denomina avenida en nuestro país? ¿Qué son las señales de tránsito? ¿Cuántas señales de tránsito existen? ¿Dónde está ubicada esta avenida? Después la ley 24449 cuando nos habla de avenida, cuando nos habla de señales, cuando nos habla de distintas cosas que van a servir a ese trabajo. Y por último, lo que ustedes crean menos conveniente, como por ejemplo
por tirar un ejemplo, no sé, la limitación o la dimensión que puede llegar a tener una avenida, ¿no? Y que se entienda el ejemplo en la importancia que ustedes les dan. Entonces, el marco teórico es un copiar y un pegar dentro de nuestra tesis, dentro de nuestro trabajo, sí y no, porque si bien nosotros no vamos a estar inventando conceptos, sino que estos conceptos ya existen, como les decía, los puedo copiar y pegar utilizando siempre las normas APA, pero estos conceptos o estos capítulos tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión o no esta conclusión. Vamos a ver por qué. Hagamos de cuenta que mi capítulo 1 es seguridad vial, ¿no? Entonces empiezo mi capítulo 1, seguridad vial, subtema 1, seguridad vial, subtema 2, objetivo, subtema 3, finalidad de la seguridad vial. Entonces empiezo con el subtema 1. La seguridad vial es tal, 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 tal. Ese es mi copiar y pegar, ¿no? Ustedes a ese copiar y pegar, a ese concepto, le tienen que dar una introducción. ¿Cuál es la introducción? Algo simple, algo sencillo, que introduzca al lector el concepto que ustedes van a copiar y pegar. Por ejemplo, para poder realizar esta investigación es necesario traer a colación distintos conceptos en los cuales se va a basar este trabajo investigativo. Uno de estos conceptos es, según Guzmán, entre paréntesis 2009, paréntesis, 2 puntos, copio y pego lo que me dice Guzmán de la seguridad vial, punto. De ahí está la elección, si le pongo una conclusión a esa idea, a ese concepto, o no, y voy con otro concepto. ¿Cuál es esa conclusión? ¿Alguna opinión de ustedes? Hemos decidido o he decidido utilizar este autor porque es el que mejor se relaciona con los conceptos con mi pensar o mi parecer. Punto. Esa es la conclusión. Punto aparte, pasamos a otro subtema de ese capítulo, a los objetivos. Los objetivos de la seguridad vial los podemos describir según 3 autores, no sé, Guzmán, Peñalosa y cualquier otro, ¿no? Los años y los describen en los capítulos. Reitero, es un copiar y un pegar y es quizá la parte más fácil de la tesis porque es ese copiar y pegar siempre y cuando lo hagan con las normas APA, respetando los derechos de autor, pero con una pequeña introducción necesariamente de ustedes, ¿no? Recuerden ese. Y vayan ustedes anotando las veces que o cuando estén trabajando, realizando la investigación, realizando la introducción, el problema, objetivos, hipótesis y demás, cuáles son los conceptos que utilizan en esto. ¿Para qué? Para después agregarlo en este marco teórico. Por ejemplo, hablamos de seguridad vial, hablamos de los objetivos, hablamos de la finalidad, hablamos de la ley 2449, y no vamos a copiar y pegar toda la ley, sino los artículos que nosotros vamos a trabajar de esa ley o vamos a estudiar de esa ley o queremos que el lector sepa, ¿no? Reitero, quizás sea el más fácil, porque es un copiar y pegar, pero no lo dejen así, copiar y pegar simplemente, sino agréguenle ustedes una introducción. Tamaño. ¿Cuánto tiene que tener el tamaño en cantidad de hojas, de carillas, el marco teórico? Lo que ustedes crean corresponder, ¿no? Si es un tema amplio que estudia varias variables, valga redundancia, van a tener mayor cantidad de hojas, van a tener mayor cantidad de carillas en su marco teórico. Si estudian una sola variable, un solo tema, una sola hipótesis, van a tener menor cantidad de hojas. No hay un límite tanto inferior como superior para la creación de este marco teórico. Lo que sí les recomiendo que esté organizado cronológicamente, que esté organizado en base a sus objetivos específicos, ¿no? Si su objetivo específico es estudiar la constitución de la provincia de La Rioja, el objetivo específico número 1, que su capítulo 1 me hable de constitución, me hable de por qué existe una constitución, por qué La Rioja tiene constitución, cómo se relaciona con la constitución nacional y ese tipo de concepto, ¿no? A esa relación. La pueden dividir en capítulos, siempre y cuando separen los temas de manera bruta, si se quiere. A ver, ¿a qué voy? Capítulo 1, seguridad vial. Capítulo 2,
Ley 24.449. Si bien están relacionados, son dos temas distintos, donde tengo que hacer un parate y un punto aparte no me es suficiente. Entonces, capítulo 1, seguridad vial; capítulo 2, ley 24.449; capítulo 3, constitución de la provincia; capítulo 4, accidentología, por ejemplo, ¿no? Si la quieren separar en capítulos. Si no la quieren separar en capítulos, con su título y su subtítulo, ¿no? Entonces, su título va a ser seguridad vial. Su subtítulo va a ser objetivos de la seguridad vial, finalidades de la seguridad vial. Por ejemplo, a la hora de la creación de capítulos, y cuando yo digo los subtemas de un capítulo, van a estar ordenados, lo vamos a ver mejor en profundidad para no marearlos, pero van a estar ordenados por número. Por ejemplo, el capítulo 1, seguridad vial. Subtema 1, concepto de seguridad vial. ¿Cómo va ese subtema? Es 1.1, concepto. 1.2, objetivo. 1.3. 1 hace referencia al capítulo del que estoy hablando, el capítulo de la seguridad vial. El 1, 2, 3 y demás que vienen después del punto son los subtemas que después se van a incorporar en el índice, ¿no? Entonces, si mi capítulo es seguridad vial, mi subtema 1.1 va a ser concepto, 1.2 objetivo, 1.3 finalidad, 1.4 tanto, 1.5 tanto, capítulo 2 accidentología, 2.1 conceptos, 2.2 objetivos, 2.3 finalidad, 2.4 estudios y demás, ¿no? Ese es a lo que quería introducirlos en este marco teórico. ¿Alguna duda que les surja de momento con el marco teórico? Es un copiar y un pegar, si se quiere. Ah, bien, bien. Eh, sí, más o menos había hecho así el marco teórico. Bien, Este, bien. Se ha avanzado, me encanta. pero hay lo último que usted dijo, eso de los subtítulos, eso no, ni se me ocurrió. No, además, eso quizás lo dije apresurado y para darle una introducción a ustedes, pero tengan en cuenta que toda la corrección, si se quiere, del índice, de ponerle el número de páginas, de ver el tamaño de letra y todo eso se hace al final, media hora antes, si se quiere, de imprimirlas, ¿no? O media hora antes de presentarla y dejarla todo listo, porque si nosotros copiamos y pegamos de distintas páginas, se van a copiar con distintos textos, con distintos tamaños, se van a copiar. Eso déjenlo como recomendación, ¿no? Para el final, después ustedes cuando van haciendo la revisión, le van agregando y después a su vez en el índice y lo van dejando bien prolijito, bien lindo para el final. Es solamente para que lo tengan en cuenta. El marco teórico, si mal no recuerdo, no tiene que estar en la corrección del 21, es decir, en la presentación del 21 de octubre. Ese ya va a estar directamente en la corrección general del final del cuatrimestre. ¿Por qué? Porque lo único que yo puedo corregir, si se quiere, rever, visar del marco teórico va a ser la coherencia, la cohesión, pero tanto como ustedes como yo no puedo corregir un concepto que ya existe y que ustedes decidieron elegir a ese autor, a esa bibliografía para incorporarlos en su trabajo. No lo puedo corregir, sí ver un poco de coherencia, un poco de cohesión, si están aplicadas las normas APA y demás, pero no puedo corregirles la elección del autor porque ustedes se basan en algo para traerlos a su trabajo. Quizá les puedo recomendar, mira, este concepto habla más de países europeos o orientales, si se quiere, o asiáticos, y no tanto de nuestro país, ¿no? De nuestra provincia. Fíjate, este autor, un poquito mejor, ese tipo de consejos, si se quiere, de guía, pero no se va a corregir lo que ustedes decidan. Y también quizá le digo, mira, podrías agregar el concepto de, no sé,
de física, el concepto no sé, variación de fuerza, de lo que fuese. Podrías, es decir, son guías, pero no les voy a corregir el marco teórico. La corrección fundamental va a estar en lo que es el tema, la introducción, el problema, objetivos específicos, hipótesis y después en la recolección de datos, de cómo ustedes van a recolectar los datos. Y eso me da una pequeña introducción para darles algunos tips, si se quiere, antes de que entremos en estos elementos o estos instrumentos de recolección de datos, de qué podrían llegar a hacer ustedes. La recolección de datos, que entra dentro del marco metodológico, que es lo que sigue al marco teórico, son todos aquellos instrumentos que ustedes van a utilizar para medir las variables y posteriormente confirmar o no su hipótesis. Estos instrumentos pueden ser bibliografía, comparar bibliografías, pueden ser estadísticas, pueden ser entrevistas, encuestas. Pequeños consejos. Las encuestas son estructuradas. ¿Qué quiere decir? Ustedes un día se ponen en su casa con el cuaderno, con lapicera o en la computadora, donde fuese, y empiezan a hacer las encuestas. Encuesta 1. ¿Usted conoce lo que es la seguridad vial? Sí, no. ¿Dónde vive usted? Capital, Chilecito, Chamical. ¿Cuántos años tiene usted? 15, 17. Ustedes crean esa encuesta, después la imprimen o la mandan, y la otra persona, relacionada a su tema, se la responde y se la devuelve. Eso es estructurada, es decir, que ustedes ya la realizan y que no van a agregar nada independientemente de la persona a la que se la den, ¿no? Puede ser cuali y cuantitativa. Cualitativa hace, y para que nos entendamos de manera rápida, si se quiere, hace referencia a unas respuestas alfanuméricas, una respuesta alfabética, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué color es la remera que usted tiene puesta el día de hoy? 2 puntos y deja que complete. Una cuantitativa hace algo que se puede cuantificar, que se puede contar, ¿no? Por ejemplo, la edad, por ejemplo, cantidad de algo, sí, no, respuestas que ustedes ya les den estructuradas, que de hecho puede ser su encuesta cual y cuantitativo. ¿Esto va a modificar a su trabajo? No. Ustedes pueden elegir cualquiera crean corresponder que les va a ayudar de mejor manera, es solamente que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de asociar todos los datos, ustedes van a tener que realizar estadísticas de esa cantidad de datos encuestados, entrevistados, para que les dé un resultado. Si ustedes hacen 20 preguntas dentro de una encuesta, tienen que realizar 20 gráficos, 20 estadísticas del resultado de esa encuesta. Por ejemplo, si a 20 personas les preguntan si son conductores de vehículos, de las cuales 10 les responden que sí y otras 10 les responden que no, ustedes me tienen que hacer un gráfico, ya sea de torta, ya sea cualquier tipo de gráfico relacionado al tema, y decir el 50% de los encuestados son conductores de vehículos. Que quiero decir que cada una de las preguntas introducidas en la encuesta tienen que tener su gráfico dentro del trabajo metodológico. Las encuestas no van dentro del trabajo de investigación. Trabajo de investigación como tal. Sí se las agrega en un anexo para corroborar los datos puestos en este trabajo de investigación. Entonces ustedes después de la conclusión crean los anexos y ahí agregan las leyes utilizadas, si quieren, agregan los datos, algunos folletos, lo que ustedes creen corresponder, agregan todas las encuestas. Denme un segundito. Agregan todas las encuestas, pero los datos importantes van a estar en el marco metodológico. Si ustedes hacen 100 preguntas y creen que solamente les sirve de esas 100 preguntas, 20, de esas 20 me las tienen que graficar, me tienen que explicar lo que dice el gráfico. El 30% me dice tal cosa, el otro 20% me dice tal cosa, esto nos demuestra una tendencia que tal cosa, ¿no? Vamos a
llegar mejor, y lo vamos a explicar mejor, pero es para que ustedes lo vayan sabiendo. Pequeño tip. Para las encuestas pueden crear formularios de Google que ya les da a ustedes el resultado estadístico, ¿no? Entonces, y lo pueden hacer de manera online, siempre y cuando ustedes lo crean posible que el receptor les cumpla con la función de su trabajo, ¿no? Entonces ustedes crean un formulario de Google donde ponen el nombre, las encuestas pueden ser anónimas, ¿no? Ponen ahí los datos que ustedes crean, las preguntas, y cuando responde la persona, inmediatamente ya les crea una estadística y les queda incorporada en la computadora. No tienen que estar escaneando encuestas si las quieren escanear, no tienen que estar imprimiendo, y se pueden ahorrar en papel y en presupuesto, ¿no? Una de las cosas que pueden hacer las encuestas de Google o de cualquier otra plataforma que a ustedes les interese y les sirva. Eso con las encuestas. Con las entrevistas, al momento de realizar una entrevista, recuerden que la entrevista, a diferencia de las encuestas, son semiestructuradas, o pueden ser semiestructuradas, pero normalmente lo son. ¿Qué es semiestructurada? Que ustedes hacen una serie de preguntas en su cuaderno, en donde fuese, y con esas preguntas van y hablan con el entrevistado o entrevistada. Al momento que el entrevistado o la entrevistada va respondiendo, a ustedes se le van ocurriendo nuevas preguntas y las agregan a esas preguntas para que esta persona las responda. A eso hace referencia una semiestructura, ¿no? Que está semiestructurado, que ustedes van con algo, pero después le van agregando para copreguntar o para repreguntar. Graben las entrevistas. Quizás ustedes anotan y después cuando están haciendo el trabajo dicen, me parece que dijo esto, pero no estoy en lo cierto, a ver si lo anoté, si no lo anoté. Graben las entrevistas porque también les va a servir como respaldo a la hora de presentar su trabajo. No tienen que copiar o transcribir necesariamente la entrevista. ¿Qué quiero decir? Si ustedes graban 2 horas de entrevista con una persona en su teléfono, no es necesario de que se pongan a transcribir las 2 horas, sino que saquen los datos importantes de esa entrevista. Por ejemplo, la implementación de una carta orgánica en Chamical es fundamental porque entrevistamos al concejal tanto de la ciudad de Chamical. El concejal nos dice que, 2 puntos, copio, transcribo lo que me dice el concejal en esa parte importante, pero después las 2 horas capaz que me habló de política, capaz que me habló de economía y demás cosas que no me son fundamental incorporar, entonces no las transcribo. Pero posteriormente, para su respaldo científico, esta entrevista tiene que incorporarse a los anexos, al igual que las encuestas. Se puede incorporar de manera digital, es decir, en un CD, en un pendrive, pero es carísimo, así que se recomienda en un CD, en un DVD, en lo que ustedes crean corresponder, pero se tiene que incorporar dentro del trabajo investigativo. Se puede incorporar la transcripción completa. Si no quieren presentar un formato digital, se ponen a transcribir completo, lo dejan en anexo y sacan lo importante para agregarlo en su marco metodológico. Eso ya va a depender de ustedes. También otra de las diferencias fundamentales de la encuesta con la entrevista es que tiene nombre, apellido, es decir, una individualización de la persona que ustedes van a entrevistar. En la encuesta no es necesario, pueden ser anónimas, porque lo que más les interesa a ustedes de la encuesta es los datos de una población específica, ¿no? De ese grupo específico que van a estudiar, si son conductores, si son peatones, si son habitantes de cierto lugar, no les importa el nombre y apellido, sino la población en sí. Con la entrevista es distinto porque ustedes van a entrevistar a la persona que se relaciona directamente con su tema y su respuesta les va a servir. Entonces, para respaldar esa respuesta, para respaldar esa entrevista y para respaldar sus datos, esta persona es competente a la tarea que ustedes van a entrevistar. Tiene que tener nombre, apellido, la fecha en la que hicieron la entrevista y lo posible el DNI. ¿Para qué? Para esa individualización.
entonces nosotros nos queda ya bien individualizado y respaldada la respuesta que fundamenta nuestra metodología. En el caso que ustedes ya hayan realizado alguna entrevista, ya hayan realizado algunas encuestas la dejamos de lado, ya hayan realizado alguna entrevista y se les pasó grabar la entrevista, no se preocupen y transcriban los datos que tienen, que ustedes recolectaron de esa entrevista. Pero a posteriori, a futuro, graben las entrevistas y después ya quedan en su decisión si la presentan de manera digital o si la transcriben de manera completa en su trabajo de tesis, en sus anexos. Eso ya va a quedar a elección de ustedes. Pero, reitero, si ya hicieron una entrevista y se les pasó el grabar, que no se les pasó, puedan conseguir la fecha que ustedes realizaron en esa entrevista, el 15 de agosto del 2021, el lugar donde realizaron la entrevista, la persona con su nombre, con su individualización, el cargo que tiene la persona fundamental porque dice por qué nosotros les entrevistamos, si es comisario, si es edil, si es ejecutivo, si es funcionario, el cargo, si se puede, qué antigüedad tiene en este cargo y todos esos datos relevantes para la entrevista, para la investigación, que a mí me sirvan como fundamento para respaldar los datos. No es lo mismo que yo entreviste a un comisario que lleva 6 meses en el cargo como tal, que entrevista a un comisario que lleve 10 años en su tarea, ¿no? Entonces, ese dato es fundamental. Si yo entrevisto a un comisario que tiene 10 años, entonces digo, antigüedad en el cargo, 10 años. Nombre y apellido, tanto. Lugar que ejerce la función, tanto, ¿no? Día de la entrevista, tanto. Y todo eso va a quedar respaldado en los anexos. Entonces, lo que quería llegar, lo fundamental de este relevamiento de datos, tanto en encuestas como en entrevista, no se olviden de grabar. Si se olvidaron, bueno, puede pasar, pero individualicen las personas, los entrevistados, las entrevistadas, individualicen el cargo que tienen fundamental, individualicen el cargo, la fecha y demás, y con las encuestas limítense a ser concretos. ¿Por qué? Porque la sobrecarga de datos le va a dar a ustedes una sobrecarga de su trabajo. Si ustedes hacen preguntas que van a estar de más y después las tienen que analizar, va a hacer doble trabajo porque quizás no les da una respuesta aluciente a lo que ustedes están trabajando y está de más. Entonces, sean concretos y en lo que hace a las encuestas, no sean, no me sale la palabra, pero no lleven ustedes a una respuesta. Por ejemplo, si ustedes quieren saber de qué municipio son, o es la persona que está encuestada y ponen la pregunta, ¿usted de qué municipio es? 2 puntos. Dejen que las personas respondan. No lo lleven ustedes a una respuesta, como por ejemplo, A, Chilecito, B, Capital, C, Chamical. Porque ahí ustedes están llevando a una respuesta, porque quizás sea de Villa Unión, y al no estar en ninguna de esas 3 opciones, no coloca ninguna. Así que en eso también tengan No le demos cuidado. opciones, como quien dice. No, sí, las opciones tienen que estar, pero que no lleven a una posible respuesta que les sirva a ustedes a la objetividad del trabajo. Las opciones en las encuestas son fundamentales y son bárbaras porque son más fáciles de estudiar, ¿no? Porque nosotros si tenemos 2 opciones o 3 opciones, en el gráfico nos va a decir el 15% nos dice tanto, el 70% nos dice tanto y el otro 15% nos dice esto. En cambio, si no tenemos opciones, vamos a tener que analizar una por uno los resultados, buscar los que se reiteran y decir, de los 40 encuestados, 2 me respondieron que Villa Unión, 3 me respondieron que Chilecito, entonces es más llevadero el trabajo si no tiene opción. Pero que esas opciones no lleven a una respuesta, ¿no? Algo que ustedes quieran concretar. Y pongan en las respuestas, de ser posible,
la respuesta otro, 2 puntos y que completen. Si es que es necesario, por ejemplo, ¿qué color de remera llevan puesto? Opción A, rojo, verde, celeste, otro. ¿Por qué? Porque si no cumple ninguna de las funciones, agregan el otro. Las respuestas más fáciles de trabajar son las bidireccionales, son las de sí o la de no, las de A, B, las que tienen dos respuestas posibles. ¿Por qué? Porque ahí estudiamos que el 20% de los encuestados nos dicen tanto y el 80% nos dicen tanto. Es más fácil y susceptible de estudio, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Dudas, consultas, sugerencias? Para los que ya realizaron las encuestas, las entrevistas, tengan en cuenta estos datos de grabar, individualizar a la persona sobre todo lo que hace la entrevista y lo que hacen a la encuestas, sean concretos con las encuestas. Busquen lo que ustedes quieran conocer de esa población en específica, y que les va a ser resultante a su trabajo. Por ejemplo, en lo de Gerardo, en el trabajo de Gerardo, puede preguntarle a un público específico que vive en la zona, un público que va a esa estación de servicio, a un público, a una población, mejor dicho, que circula por eso, ¿qué le parecería la inexistencia de la rotonda? O la modificación, o tal cosa. Bueno, muy bueno, malo, imposible. Entonces después a ese público, a ese resultado lo estudia. El 80% de la población estudiada nos dice de que aceptaría una modificación de la rotonda, pero que no aceptaría la desaparición de la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque se respaldan las respuestas. Siguiendo esta línea y entrevistando al concejal tanto en lo que hace la modificación de la rotonda, nos dice que 2 puntos, copiamos y pegamos lo que nos dice, y de ahí damos una opinión nosotros. Por lo tanto, observado la respuesta de la población encuestada más la respuesta del edil, llegamos a la posible conclusión o llegamos al resultado de que es imposible modificar la rotonda o de que es muy posible modificar la rotonda y tendrá estos beneficios, ¿no? Entonces, después en el marco metodológico se hace un conjugamiento, se conjuga la encuesta, se amalgama la encuesta con la entrevista y nuestra investigación, nuestra bibliografía para llegar a un resultado específico, ¿no? Profe, Sí, la encuesta o entrevista tienen que estar sí o sí indefectiblemente en el trabajo. tiene que estar respaldada la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ya hicieron una entrevista y no la grabaron, agreguen en el anexo, la entrevista y las encuestas van en el anexo, así completa como están, ustedes hacen 50 encuestas, las imprimen, esas 50 encuestas se las dan a la población la llena, se las devuelve, esas 50 encuestas la agregan en el anexo. Después lo que ustedes sacan, que son los datos finos de eso, lo agregan en el marco metodológico. La entrevista tiene que estar en el anexo o como un formato digital integrado, ¿no? Pero si no se grabó, tiene que estar dentro del anexo como un respaldo de que esa entrevista existió. ¿Cómo se va a dar el respaldo? Con la individualización de la persona. Pero sí, respondiendo, sí, tiene que estar dentro del trabajo, ya sea en los anexos o como un respaldo exterior, pero se tienen que incorporar. Bien. Sí, no, porque por ahí veo o opino de que por ahí el trabajo, o dependiendo del trabajo que vaya a hacer cada uno, va a ser necesario, o bien, o muy necesario, o medianamente necesario, o no, el hecho de tener encuestas. Digo, por ahí basándome en el trabajo que pretendo hacer, que es una cuestión netamente fáctica, digo, en el sentido de observar la conducta negativa que tiene ese conductor al no usar o respetar las medidas de seguridad del vehículo o velocidades o cuestiones que por ahí va a estar basado en eso, en esa conducta, la cuestión del trabajo, y que por ahí
hacer una encuesta, digo, a la persona, decir a usted qué le parece si se implementan estas facultades o estas sanciones en el ámbito de la territorio de la provincia para bajar esos índices de siniestralidad. Y muchas veces no sé si van a ser reales, porque todo para quedar bien va a decir, no, sí, sí, me parece perfecto, pero bueno, me parece perfecto, pero ¿por qué no usa el cinturón? ¿Por qué no prende las luces? ¿Por qué no respeta las velocidades? O sea, a eso ellos me consultan, porque de última sí se las puede hacer, a ver qué opina la gente en definitiva, pero a la vez hace lo contrario. Capaz que opine Sí. positivamente de que sí, pero haga lo contrario, digo. Sí, 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 por eso hay que ser quizás, si se realizan encuestas, cuidadosos y brindar anonimato. Eso es lo que le da cierta veracidad a las encuestas, ¿no? Elegir mi población, mi grupo, y ese grupo darle las encuestas y yo irme, que después recibo y no sé de quién es. Ese anonimato da quizás una cierta seguridad, pero siempre, siempre existe la duda o la certeza de los datos que nos dieron. Y de acá me surge una pregunta para usted, Diego. Cuando dice que va a observar las conductas, ¿de qué manera lo va a hacer? Y nosotros observamos la conducta en el sentido de, por ejemplo, llega un vehículo al puesto caminero y constatamos, digo, es decir, a ver, van tantas personas en un vehículo, ¿cuántas de esas personas no llevan usando el cinturón de seguridad, por ejemplo? Sí. ¿Cuántos de eso, que en definitiva uno o todos usen o no usen, yo lo tomo como que falta el cinturón, ¿me entiendes? Ujú. Que llega un vehículo, por ejemplo, y no tiene las luces bajas encendidas, eh, no tiene documentación, ya sea licencia de conducir, tarjeta verde, no tiene seguro, no tiene RTO, o sea, directamente observamos la conducta en el momento de la falta de uso o la falta de esa documentación exigible al momento de conducir, independientemente de que hay eh, conductas que llevan directamente a la posibilidad del siniestro y hay otras que no. Por ejemplo, el hecho de que no tenga la tarjeta verde no implica en nada de que vaya a producir un siniestro, no, pero sí el hecho de que no tenga las luces encendidas, o por ejemplo el uso del cinturón ante un siniestro, obviamente no va a reducir los daños en las personas, si se quiere, al momento de producido el hecho de tránsito. Bien, O por ejemplo, el RTO, a ver, que no tenga el RTO, el documento en sí, implica en el siniestro, y cierta forma sí, porque ni él ni nosotros como autoridad tenemos la seguridad que el vehículo en sus mecánicas está en condiciones de circular, por decir un ejemplo. El que no tenga seguro, por ejemplo, implica sí. directamente un siniestro. No, eso va a ser una consecuencia a posterior del siniestro, de que ese vehículo tenga cobertura para solucionar los daños que ha ocasionado. Pero sí hay conductas, por ejemplo, el tema de las luces, el tema de la velocidad, el tema del uso de la seguridad pasiva, todas esas cuestiones que sí inciden directa o indirectamente en el siniestro. Pero nosotros la observamos en el momento, por eso te digo. Claro, y esa observación es una encuesta estructurada. Usted va a tener una encuesta o va a tener una estructura donde tiene ya la serie de características que se va a observar en el momento de que pase cada vehículo. Claro, por ejemplo, nosotros ya hemos establecido, o he establecido, si se quiere, en el ámbito laboral, 6 conductas a observar en los vehículos. Por ejemplo, el tema del uso del cinturón, el tema del encendido, ¿no? de las luces bajas del vehículo, el tema del seguro, el tema del RTO, el tema de la licencia de conducir y ¿qué otro me falta? Bueno, y velocidad no, porque velocidad no tenemos aparato, no tenemos cómo controlar la velocidad. Ah, entonces, Pero sí, ahí se me ocurre de que usted puede hacer una comparación en esta observación, en este relevamiento de datos con los datos que usted obtiene de la observación, más los datos de una encuesta, que esta encuesta puede llegar a ser
¿Usted utiliza cinturón? Sí, o siempre, casi siempre, solo en ruta, ¿no? Después su pregunta, ¿por qué? Basada en esta pregunta. Y de ahí usted hace una comparación en este sentido, a ver si me hago entender. De las Sí, sí, sí. observaciones producidas en la ruta 38, nos da un resultado de que el 60% de los conductores utilizan el cinturón de seguridad. Cuando vamos a las encuestas de conductores, nos dice que el 90% solo lo utiliza en ruta, es decir, que el 10% no lo utiliza, o el 90, que este 90% no lo utiliza en ciudad, y así va comparando los datos que obtiene de una encuesta con los datos que usted obtiene de la observación, y en base a eso unificar los datos para una posible solución, si se quiere, o la unificación de datos en sí. Quizás, no sé si volé mucho o me hago entender. No, 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 sí, sí, está claro, está claro. Que Bien, va a condecir, digamos, la conducta que lleva en ese momento con la opinión que él tiene de cuándo usa o no esa medida de seguridad, eh, exactamente. básicamente. Sí. Pero sí, 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 Entonces está ahí, bueno. ahí le puede dar un resultante de que los conductores utilizan los sistemas de seguridad solamente para evitar una infracción o algún castigo, y no para evitar un siniestro o para minimizar los riesgos producidos por un siniestro, ¿no? Esa es una de las conclusiones que le puede llegar a dar estos datos. Y así, ¿no? Claro, claro. Y así varias. El trabajo, digo, básicamente mío, va a tender a, a- a fundamentar básicamente el por qué la efectividad, si se quiere, de la parte coercitiva, digamos, de la seguridad vial. Independientemente que mi opinión personal, esta actividad operativa no es un cambio de conducta por conciencia, o sea, por convicción, sino que Sí. es por obligación. Ah, El hecho de decir, tengo que usar cinturón por el hecho de que me sacan una multa. Y yo ya tengo, como digo, estadística ya de un par de meses, en donde en los distintos puestos camineros, por ejemplo, tengo puestos camineros interprovinciales e interdepartamentales, y se da el hecho de que, por ejemplo, en los puestos camineros interprovinciales, Las Salinas, que se va a Córdoba, eh, Valdecito, que es un puesto caminero límite con San Luis, el de Chepes, que van y vienen de San Juan, por ejemplo, son muy pocos la incidencia en la falta de uso, en la generalidad de las infracciones. O sea, van y vienen todo en regla, con luces, con cinturón, con documentación, pero el mayor problema se nos dispara en el gráfico, en los números, en lo que es la parte interna de la provincia, por la falta de facultades, no de controles, porque los controles existen, pero la gente al saber de que la autoridad competente en eso no tiene facultades, obviamente no respeta. sí. Sí, habla de algo que se reniega hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros cuando salimos de la provincia, todo prolijo, buscamos luces, hasta tenemos la sábana mortera, no me acuerdo cómo se dice, tenemos todo perfecto, pero para dentro de la provincia ni luces prendemos, ¿no? Hablamos, sí, es muy Claro, interesante el claro. trabajo. Sí, Mortorias, no sí, morteras. por eso le digo yo de que por ahí se va a complementar con muchos trabajos que hagan los otros chicos, en el Sí, y sentido les van a porque, servir los datos que usted tiene. claro, los datos y aparte el hecho de que, como le digo yo, yo por mi experiencia en este trabajo, nosotros tenemos una base de datos, por ejemplo, del 23 de julio del 2015, que es cuando se implementó el famoso 840, hasta la fecha. Sí, Y lamentablemente, en un principio, yo opinaba, yo decía, no, mira, acá la única solución es multa, 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 y ya ve cómo se va a componer la gente. Y lamentablemente, mi experiencia me lleva a decir de que es un cambio cultural a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo en mis estadísticas que tengo de 6 7 años, me da la pauta que no, en el sentido de que tengo, por ejemplo, 60.000 infracciones, y de esas 60.000 infracciones tengo 15.000 reincidentes, ¿me ah, entienden? O sea, sí, prácticamente un 25% 25. de personas que reinciden. O sea que el cambio
el cambio a largo plazo que uno busca en esta temática no es por medio de la parte coercitiva, sino es por medio de la parte educativa. Sí, Pero lamentablemente tienen que ir a la mano. Yo necesito hoy un cambio ya necesito un cambio de conciencia, ya sea por convicción o por obligación. Y bueno, y esta cuestión operativa logra ese cambio no por convicción, sino por obligación, pero sí donde va a estar el cambio sustentable y sostenible, si se quiere, en la educación. Pero lamentablemente esa educación, si por ejemplo nosotros arrancamos el año que viene, en chicos de nivel inicial, 4 o 5 años, y ese cambio lo vamos a lograr, si Dios quiere, de acá a 15 años, cuando ellos sean conductores. claro. Es decir, un cambio a largo plazo, obviamente. Y hasta Pero mientras lo que tiene que busco, existir la parte coercitiva, claro, para que esos niveles de incidencia en la falta de uso, respeto por las normas, vaya bajando de forma permanente. O sea, a eso apunta, si se quiere, mi trabajo. Y ahí se va a complementar por ello, con el que dice Ana, de por qué hay municipios que no adhieren, no sé, algún otro que hable de la parte educativa, de decir, bueno, esto se va a complementar con este trabajo en el sentido de que va a ir de la mano la parte operativa con la parte educativa para lograr ese cambio sustancial, ese cambio de conducta por convicción y no por obligación, que es lo que hace lamentablemente la parte operativa. Sí, 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 y como vimos, o como estudiamos en un principio, la obligatoriedad de las normas no hace la reiteración, entonces, ni mucho menos a la aceptación. Entonces coincido con ustedes que el cambio de conducta tiene que ser educativo, no coercivo, pero para largo plazo, 10, 15 años con mucha suerte, Y, y y lo teniendo en mejor de los cuenta, vientos. y teniendo en cuenta nuestro paradigma de hoy por hoy, que es de educar a futuros conductores, que para el mundo nuestro paradigma es obsoleto, de que Sí, ya que en otras partes del mundo han cambiado ese paradigma buscando de que la gente no conduzca, que utilice, si se quiere, los medios de transporte público, privado, pero bueno, lamentablemente la deficiencia que tenemos, digo, a nivel provincia, país inclusive, no podemos llegar a hacer ese cambio sustancial o ese salto sustancial en cambio de paradigma y lamentablemente nos tenemos que seguir aferrando a este paradigma de tratar de buscar conciencia en los futuros conductores, básicamente. sí, 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 no, y más en la cultura eh, propia, donde se hace un paralelismo con el vehículo y la condición económica o el estilo de vida, mucho menos, mucho menos. Así que Sí, tendríamos que seguir lo imagínense europeo, ¿no? que, sí, imagínense que, por ejemplo, hoy nosotros vamos a tener, lamentablemente, haciendo, Dios quiera que no, toco madera, toco el escritorio, digo en el sentido de que lamentablemente con esta liberación de restricciones, después de este año y medio de pandemia, en donde la gente hoy ha salido a querer recuperar el año y medio que no ha podido disfrutar y tenemos un incremento bastante fuerte en el tema de alcoholemia, por ejemplo, de hace 4 o 5 fines de semana atrás, que estábamos todavía con restricciones, teníamos por fin de semana, hablo, ¿no? Sábado y domingo, estábamos teniendo 12, 15 alcoholemias. Desde hace 3 o 4 fines de semana se han incrementado a 60, 70, Ya, no bajan de eso. ya un Y 400%, claro, y muchísimo. por ejemplo, el otro día fuimos a hacer una entrevista ahí en el hospital con el director de 107 y más o menos estaban, capital nada más, obviamente, no me acuerdo si creo que un número, algo de 260 siniestros viales con diferentes gravedad por mes. Y me decía el doctor de que a lo que iba la semana pasada, más o menos, que era como 15 del mes, si seguía esa tendencia, iban a aumentar los siniestros en comparación a los meses anteriores e incluso en comparación a septiembre del año pasado. Sí, sí, Así sí, que justo hoy también leía
no recuerdo si Infobae o Crónica, uno de esos diarios donde el índice interanual de siniestros viales había bajado, pero había aumentado la mortalidad. Es decir, que había más muertos con menos cantidad de siniestros, que también te dice algo de esta conducta de querer vivir el ahora después de la pandemia sin importar nada. Hay menos siniestros, pero hay más muertes, ¿no? Entonces también son datos Claro, a tener en cuenta. claro, y la morbilidad también se ha incrementado en el sentido de que antes, digamos, bueno, la gente iba a tener un siniestro y se moría. Y teníamos ciento y pico de muertos mensuales en El Rioja. Pero ¿qué pasa? Que ahora, por ahí digo, subjetivamente no tienen la suerte de morirse, pero las consecuencias son de mayor gravedad, un siniestro. Digo, acá en el ámbito capital, con estadísticas del hospital, obviamente, ¿no? En donde ellos, por ejemplo, están gastando aproximadamente entre 1 millón y 2 millones de pesos por accidentado, por siniestrado. Y tenemos un número de aproximado de 25 por semana. Haciendo cálculos matemáticos, económicos, estamos hablando de 25 millones de pesos semanales, y hacíamos un cálculo de 100 millones de pesos mensuales, y se iba a cerca de 1.200 millones de pesos anuales en atención únicamente intrahospitalaria, no hablando de la atención de la ambulancia que sale al lugar, que la curita, que el apósito, que todos los gastos que ocasiona ese momento, sino intrahospitalario, y sin sumar lo que era el gasto de prótesis y toda la Claro. cuestión que deriva después del siniestrado, del efecto del tema laboral, bueno, un sinnúmero que era fortuna lo que se iba a gastar en base a la estadística de siniestros que teníamos hasta el momento. Datos importantes para negociar, si se quiere, o para sentarse a charlar con los actores fundamentales y decir, mira, por año vas a gastar 1.200 millones de pesos, pero bajando la siniestralidad te vas a ahorrar estos 1.200 millones que te puedes hacer infraestructura en cierto lado, que puedes hacer campañas si querés, pero dame los recursos necesarios. O sea, datos muy interesantes. Muy interesantes. Este mismo trabajo que yo le comento ha sido con ese fundamento, de mostrar a las personas que tienen el poder de decisión, decir, mire, esta es la realidad que tenemos. Claro. Si ustedes me dan estas cuestiones que yo necesito, la reglamentación de la ley 9941, recursos logísticos, recursos humanos, podremos menguar de alguna forma esta cantidad de hechos que tenemos y economizar, si se quiere, en esto y que esto vaya a bacheos, a la infraestructura de las vías, a mejoramiento. Bueno, pero eso es lo que el límite donde llego, que por ahí, como digo, no entienden o no lo ven, o no sé cuál será la cuestión de la negativa, como tienen muchos intendentes de departamentos que no quieren adherirse a un convenio que en definitiva va a ser por beneficio para la sociedad. Siempre hay, no sé si otras intenciones, pero prioridades seguro. Pero bueno, en algún momento. Mira. Bueno, cualquier cosa, ahora sí, me comprometo a ver los trabajos que me enviaron y a responderles, a ver qué me pareció y demás. Y mañana nos vemos con accidentología y nos toca lo que es fotografía y acta de inspección. Así Bueno, que profe, nos vemos mañana, chicos y chicas, hasta mañana. 15 horas. Nos No, vemos. profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Gracias. Chao, chao.